Hola a todos, reciban un cordial saludo. Para hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante que tiene que ver con la situación académica del ser humano en general y en especial para los estudiantes. Hablo aquí de la importancia que tiene la lectura crítica en la adquisición de los diferentes conocimientos. Para empezar, quiero reflexionar en torno a una frase que me parece muy importante, que en los momentos de entrega hacia la parte académica me surgen. Solo la disciplina alcanzará el éxito. El ser humano, como bien sabemos, se compone desde una visión filosófica de tres componentes: alma, cuerpo y espíritu. Estos tres componentes deben manejar un equilibrio dentro del ser humano. Yo no puedo ser todo espíritu, todo alma o todo intelecto descuidando una parte de la otra parte. Necesito, como ser humano, tener un equilibrio en estas tres dimensiones que maneja el ser humano. Por eso, fundamental que nosotros como seres humanos nos disciplinemos. Alcancemos unas metas ¿a través de qué? A través de una organización interior, que es la parte fundamental que debemos adquirir en un proceso académico. Cuando nosotros estamos en la parte disciplinaria, con esa organización tanto interna como externa, vamos a lograr alcanzar metas, vamos a lograr alcanzar éxitos en nuestra vida. ¿Y esto cómo se logra? A través de una faceta disciplinada. La disciplina es fundamental. La disciplina es una acción que todo ser humano debe tenerla inmersa en su ser. Para esto, fundamental que nosotros adquiramos estas destrezas para empezar a ser unos lectores críticos. La disciplina, en su esencia, y si vamos a su etimología, viene del latín discípulos. Discípulos, pues sabemos que traduce discípulo, y discípulo, ¿quién es? Esa persona que a través de un mentor, a través de un maestro, a través de un guía, recibe ¿qué? Una enseñanza. Y con esa enseñanza, ese discípulo va a adquirir en su vida un orden a nivel intelectual, a nivel psíquico, a nivel personal. ¿Para qué? Para que a través de ahí forme una dirección en su vida. Eso es lo que se requiere, que cada persona establezca esos parámetros en su vida cotidiana a través de esta magna palabra, si se puede llamar así, que es la disciplina. Ahora bien, si nosotros la parte disciplinaria la miramos desde una visión filosófica, nos vamos a dar cuenta que hay un filósofo supremamente importante, un filósofo alemán que pertenece a la Ilustración alemana, llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, cuando habla de la moral, cuando tiene ese acercamiento hacia la parte del ser humano, habla de un
de una frase muy importante que tiene en su parte filosófica: imperativo categórico. El imperativo categórico para Emmanuel Kant es el constructo eminentemente racional. Yo soy la persona que a través de mi razón coloco una norma, ejecuto un deber. ¿Para qué? Para que a través, como lo hablamos hace un momento, para que a través de esa disciplina logremos ¿qué? Logremos alcanzar ese éxito que cada uno de nosotros queremos con nuestra vida. Y más aún, si hablamos de la parte académica, fundamental que nosotros apliquemos en nuestra vida ese imperativo categórico. Ese imperativo categórico que hace referencia al deber. Ese imperativo categórico que hace referencia a la norma. Solo así lograremos alcanzar el éxito en nuestras acciones. Lograremos alcanzar esa felicidad a nivel conceptual, esa felicidad a nivel intelectual. Por eso, con antelación, les dije que estamos hablando sobre el fenómeno de la lectura en nuestro ser, de la lectura en nuestro caminar académico. ¿Para qué? Para desde ahí lograr adquirir un pensamiento crítico, que es hacia donde nos debe llevar la lectura crítica. El mundo en estos momentos está mirando no el intra del ser humano, sino el extra del ser humano. Y obviamente las personas desde edades, desde una edad de la niñez, los niños empiezan a reflejar en su vida su exterioridad, y por eso para ellos es importante una música estridente. Para el ser humano en muchas ocasiones es muy importante la algarabía. Para el ser humano es muy importante estar replegado en los avatares del mundo, y ahí vamos a perder ese norte, ahí vamos a perder esa dirección de lo que exige la academia. ¿Frente a qué? Frente a un momento interior que tiene el ser humano. Ahora bien, la parte antagónica frente a estas situaciones que nos ofrece el mundo es la que nosotros alcanzamos a través de la interioridad, y yo aquí hablo del superaprendizaje. El superaprendizaje es aquella herramienta pedagógica que ejecuta el ser humano para adquirir una disciplina frente a un hecho que tiene que realizar. En este caso, hablamos de la parte académica. ¿Cómo yo puedo ayudarme? ¿Para qué? Para poderme equilibrar, o para poder equilibrar la parte de la mente y la parte del espíritu. Lo puedo hacer con unas ayudas auditivas, en este caso con la música que lleva su nombre, la música de superaprendizaje. Esta música que ocasiona en el ser humano, ocasiona una templanza, ocasiona un encuentro consigo mismo, y al mismo tiempo abre las neuronas. ¿Para qué? Para podernos encontrar con el nuevo aprendizaje. Ese aprendizaje que el ser humano lo debe adquirir para tenerlo para toda su vida, para aprenderlo y desde ahí elaborar un conocimiento verdadero para su ser intelectual. La lectura crítica, desde las diferentes herramientas, desde la diferente lectura,
es un proceso activo. ¿Por qué es un proceso activo? Porque en este momento el órgano que trabaja en nuestro ser es el cerebro. Y todas las millones de neuronas que tenemos en este órgano se activan. Y al activarse hacen que ese sabor que nosotros estamos tomando de la lectura se empiece a transformar en algo verdaderamente esencial para nuestro intelecto. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque leer no es fácil. Leer, como se habló anteriormente, se requiere de una disciplina por parte del ser humano. Se requiere de unos principios internos para poderlos ejecutar en ese proceso activo que lo está desarrollando ¿quién? En este caso, el cerebro. Ese lector crítico debe en primera instancia tener un acercamiento hacia el texto de una manera literal. Cuando yo hablo de manera literal, estoy diciendo que cuando yo ejecuto este proceso crítico, yo debo entender o debo comprender el texto tal y como me lo está manifestando el autor, tal y como me lo está manifestando el texto. Yo no me puedo salir a pensar otra cosa que no dice el texto. Segundo, el lector crítico debe realizar una construcción global del texto. Es decir, si yo comprendí literalmente el texto, debo estar en la capacidad de reconstruir esa comprensión literal para desde ahí empezar a organizar el sentido global de lo que yo quiero construir. Es decir, yo como ser humano debo estar en la capacidad de, si se puede llamar así, de reconstruir lo que me está afirmando el autor por medio del texto. Ahora bien, la tercera faceta es tener una aproximación crítica frente a lo que leí. Si yo comprendí el texto, si realicé una construcción global del texto, yo debo estar en la capacidad de hacer una relación crítica frente a ¿qué? Frente a lo que me está manifestando el texto con la relación que tiene dicho texto frente a una realidad. ¿Para qué? Para desde ahí encontrarle el propósito que tiene el autor, que tiene el texto para dejar un mensaje en una realidad determinada. Cuando se lee con esa capacidad crítica, el lector debe leer en primera instancia de una manera analítica para comprender lo que en esencia dice el texto. Como se dijo, yo debo estar en la capacidad de comprender literalmente lo que me está diciendo el autor. Segundo, debo encontrar la información dada en el texto para relacionar un texto con otro. Es decir, lo que yo voy a hacer como un lector crítico, voy a contextualizar las ideas dadas en el texto con las ideas que tengo yo como lector y también con las ideas que me va a ofrecer el medio o la sociedad en la cual me estoy desenvolviendo. El lector crítico deberá entender los contenidos explícitos de un texto y obviamente a partir de ahí reflexionar en torno a ese texto y buscarle el sentido
crítico. ¿Para qué? Para desde ahí elaborar un pensamiento propio. La última parte es la organización de un texto. ¿Cómo organizo un texto? Buscando primero o después de haber hecho los ejercicios anteriores, encontrar las palabras claves de un texto. Segundo, ubicar la idea principal del texto. Y tercero, ubicar al menos 2 ideas secundarias para que hagan ese complemento y desde ahí elaborar un constructo interesante para poder analizar y reflexionar en torno al texto. Muchas gracias.